Buenos días, estimados colegas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy importante, como es la participación en las utilidades. En vista que el siguiente mes de marzo comienzan ya los vencimientos para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2021 y por ello también el vencimiento para que la distribución de utilidades pueda ser aceptada como gasto deducible para dicho periodo, claro está, siempre y cuando se paguen antes del vencimiento de dicha declaración jurada anual, queremos compartir con ustedes algunos aspectos importantes a tener en cuenta sobre la participación en las utilidades. Antes de entrar de lleno al tema principal, vamos a señalar el contenido de la sesión de hoy. Comenzaremos con una breve introducción, luego comentaremos algunos aspectos importantes a tener en cuenta y luego vamos a finalizar con un pequeñísimo caso práctico y un archivo Excel que hemos preparado para ustedes. La participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho constitucional que se encuentra reconocido en el artículo 29 de nuestra Carta Magna, es decir, de la Constitución Política del Perú, y además representa un beneficio social regulado en nuestra legislación laboral a través del Decreto Legislativo 892 y su reglamento. Este beneficio consiste en la participación de las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría a través de la detracción de un determinado porcentaje de la renta anual antes de impuestos para ser repartidas en forma directa entre los trabajadores dependientes de la actividad privada. Es importante tener en cuenta que el porcentaje a detraer depende de la actividad que desarrolla la empresa. Además, este beneficio está dirigido para los trabajadores dependientes de la actividad privada, de empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría y además que generen renta anual antes de impuestos. ¿Y quiénes son los beneficiados? Teniendo en cuenta los puntos que hemos resaltado en la diapositiva anterior, los beneficiados serán todos los trabajadores que se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, cuya entidad empleadora, primero, desarrolla actividades generadoras de rentas de tercera categoría, segundo, haya producido una renta anual antes de impuestos sobre la cual se determina la participación de utilidades. Este punto es muy importante porque de no tener renta anual antes de impuestos, no habrá porcentaje a detraer. Y por último, que cuente como mínimo con un promedio anual de 21 trabajadores contratados. Entonces, vamos a sumar el total de trabajadores que hubieran laborado para la empresa en cada mes del ejercicio respectivo. Y el resultado total lo vamos a dividir entre 12. La fracción resultante, si es que esta fracción es igual o mayor a 0.5, lo que vamos a hacer es redondearla a la unidad superior. Además, es importante también mencionar que a diferencia de las vacaciones, de la compensación por tiempo de servicio y de las gratificaciones, la participación de utilidades no exige el récord mínimo de un mes de servicio para que sean otorgadas. ¿Qué empleadores no están obligados a la repartición de utilidades? Están exonerados de repartir utilidades las empresas autogestionarias, cooperativas y comunales, las empresas individuales, las sociedades civiles y en general todas aquellas empresas cuyo promedio anual de trabajadores contratados no exceda de 20 trabajadores. ¿Cuáles son los porcentajes de reparto en caso la empresa esté obligada a otorgar utilidades? La participación que la empresa deberá repartir se determina de acuerdo con las actividades que desarrolle según los siguientes porcentajes. Entonces,
tenemos para empresas pesqueras 10%, para empresas de telecomunicaciones también 10%, para empresas industriales también 10%. Para empresas mineras tenemos 8%, para empresas de comercio y restaurantes también 8%, y para empresas que realicen otras actividades, 5%. Para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a repartir utilidades, tomaremos en cuenta la revisión número 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, es decir, la SIU de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasaría si la empresa desarrolla más de una actividad? Esta suele ser una pregunta muy frecuente y lo que vamos a hacer es considerar como actividad principal a la actividad que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio. ¿Cuál es la base sobre la que se aplica el porcentaje de reparto? La base sobre la que se aplicará el porcentaje de reparto, según la actividad de la empresa, es la renta anual antes de impuestos, la cual se obtiene después de agregar las adiciones, de disminuir las deducciones y además de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores a la utilidad antes de participaciones e impuestos. En otras palabras, vamos a partir de la utilidad antes de impuestos, ¿sí? De la utilidad antes de participaciones e impuestos, conocida también como utilidad contable, a la cual le vamos a agregar y disminuir las adiciones y deducciones de acuerdo con la ley del impuesto a la renta. A este resultado, llamado renta neta del ejercicio, ¿no? Vamos a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores, si las hubiere. Y luego de ello, obtendremos la renta neta anual antes de impuestos, ¿no? O renta neta imponible, la cual servirá de base sobre la cual aplicaremos el porcentaje de reparto correspondiente. ¿Cómo se calculan los importes a ser distribuidos? Los importes para distribuir se calculan aplicando a la renta neta imponible gravable, o mejor dicho, renta neta anual antes de impuestos, el porcentaje según la actividad principal que desarrolla cada entidad empleadora, teniendo en cuenta lo señalado en las dos diapositivas anteriores. ¿Sí? Entonces, el porcentaje correspondiente será distribuido, ¿no? En dos porcentajes iguales de 50% cada uno. ¿Sí? 50% en base a los días efectivamente elaborados y el otro 50% en base a las remuneraciones percibidas. ¿Sí? Entonces, más detalladamente, los porcentajes correspondientes serán distribuidos el primer 50% en función a los días efectivamente elaborados por cada trabajador en el periodo correspondiente y en relación con el total de días efectivamente elaborados por todos los trabajadores en el mismo periodo. Y el otro 50% será distribuido en proporción a las remuneraciones de cada trabajador en relación con el total de remuneraciones de todos los trabajadores en el mismo periodo. ¿Qué días se consideran computables? Un punto muy importante es verificar los días considerados como trabajados, porque a más días laborados, mayor será el monto de la utilidad a percibir por cada trabajador. Entonces, podemos resumir que serán considerados como días laborados los siguientes, ¿no? Tenemos los días en los cuales el trabajador cumple de forma efectiva la jornada ordinaria, es decir, aquellos en los que el trabajador acudió a su centro laboral y estuvo a disposición de su empleador. Luego tenemos las ausencias consideradas como asistencia para todo efecto por mandato legal. Y los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora. En caso del primer y tercer punto, está claro cuándo debemos considerar como días laborados.
Por ello, a continuación, vamos a detallar más sobre las ausencias consideradas como asistencias para todo efecto por mandato legal. Entonces, vamos a considerar como ausencias consideradas como asistencias para todo efecto por mandato legal, entre ellas a las licencias sindicales, a los días de inasistencia debido al cierre del local por la Comisión de Infracciones Tributarias, los días no laborados debido a un despido que posteriormente ha sido declarado nulo, los días no laborados por suspensión de actividades en una empresa debido a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Que han sido alegadas por el empleador y que luego no hayan sido comprobadas por la autoridad de trabajo. También tenemos la hora de lactancia materna, tenemos la licencia para el ejercicio de las funciones de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos también el descanso médico debidamente acreditado por accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales al amparo y bajo los parámetros de la norma de seguridad y salud en el trabajo. Es importante resaltar, ¿no?, que los días de suspensión perfecta de labores en aplicación del decreto de urgencia número 038-2020 y los días de licencia con goce de haberes compensables no se incorporan a la base de cálculo como días laborados. ¿Y cuál es la remuneración computable? La legislación considera como tales a todas aquellas remuneraciones de libre disposición, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición y que hubieran sido otorgados al trabajador durante el periodo respectivo. No califican como beneficios remunerativos, ¿no?, aquellos que están señalados específicamente en los artículos 19 y 20 del Decreto Supremo 001-97-TR, ¿no?, que corresponde al texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, ¿sí?, que es la ley de la CTS. A continuación, detallaremos más sobre estos beneficios excluidos de la base de cálculo para la participación legal de las utilidades. Entonces, se encuentran excluidos de la base de cálculo de la participación legal de las utilidades a las gratificaciones extraordinarias o pagos ocasionales a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva. Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, también el costo o valor de las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad o similares, el valor de transporte que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado y además que se otorgue por pacto individual o por convención colectiva. Tenemos también que tampoco se incluirá en la remuneración computable la asignación o bonificación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. Además de las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, por matrimonio, por nacimiento de hijos, por fallecimiento y aquellas que tengan similar naturaleza, ¿no?, o como consecuencia también de negociación colectiva. Por último, tampoco vamos a incluir en la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador, que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de los servicios y cuando se derive de mandato legal. ¿Existe un límite o tope máximo establecido? Sí, el monto tiene un límite máximo equivalente a 18 remuneraciones mensuales. Debemos tener en cuenta el promedio mensual
de las remuneraciones percibidas por cada trabajador en el periodo correspondiente. ¿Y cuál es el plazo para distribuir y abonarlas? Deberán distribuirse dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Si vencido este plazo para la distribución de las utilidades, la empresa no cumple con efectuar el pago previo requerimiento escrito del trabajador, se generará el correspondiente interés moratorio. ¿Qué documentos se deberá entregar a los trabajadores que perciben la participación en las utilidades? El empleador deberá entregar una hoja de liquidación, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: nombre o razón social del empleador, nombre completo del trabajador, renta anual de la empresa antes de impuestos y el número de días laborados por los trabajadores. Además, también la remuneración del trabajador considerada para el cálculo, el número total de los días laborados por todos los trabajadores del empleador con derecho a percibir utilidades, la remuneración total pagada a todos los trabajadores del empleador y el monto del remanente generado por el trabajador, de ser el caso. ¿Cuáles son las infracciones en caso de incumplimiento? El incumplimiento de las disposiciones referidas a la participación en las utilidades trae consigo la constitución de infracciones calificadas como leves o graves. Serán consideradas leves, por ejemplo, por no entregar en los plazos y con los requisitos previstos de la hoja de liquidación de utilidades al trabajador. Y serán consideradas como graves por no pagar o otorgar íntegra y oportunamente los beneficios laborales a los que tiene derecho el trabajador. ¿Sí? Estas multas o estas sanciones pueden ir desde 0.2 de la OIT hasta las 26 UITs, ¿no? Monto que dependerá del número de trabajadores afectados. ¿Sí? Ahora sí entramos al caso práctico. Entonces, tenemos que dentro de los datos que nos brindan para el presente caso práctico, tenemos renta neta del ejercicio, 5.050.590. Tenemos que la pérdida neta compensable es cero, es decir, no hay pérdidas compensables de periodos anteriores. Tenemos que la cantidad de colaboradores es de 85. El total de los días efectivamente elaborados por todos los colaboradores es de 6.285. Que el total de las remuneraciones pagadas a todos los colaboradores es de 1.845.283, que los días efectivamente elaborados solamente por el colaborador número 1 es 244 días, y que las remuneraciones pagadas al colaborador número 1 es de 60.438, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, aquí debieron ser 2 asteriscos, ¿sí? Porque las remuneraciones pagadas corresponden al colaborador número 1. Y el porcentaje a detraer de participación de utilidades será del 5%, porque la empresa no se encuentra dentro de las actividades de 10 y 8%. ¿Sí? Entonces vamos al desarrollo. Primero vamos a determinar la renta neta antes de impuestos. Y tenemos que la renta neta del ejercicio es de 5.050.590. Pero muchas veces nos solemos preguntar, pero ¿de dónde sale esta renta neta del ejercicio? Y esta renta neta del ejercicio sale de la utilidad.
antes de participaciones e impuestos, ¿no? La cual ya hemos dicho que la conocemos como utilidad contable. A, a este resultado contable le vamos a agregar y deducir, ¿no? Los reparos y deducciones establecidos en la ley del impuesto a la renta. Y a este resultado vamos a obtener la renta neta del ejercicio. A esta renta neta del ejercicio le vamos a compensar las pérdidas de periodos anteriores, que para el presente ejercicio es cero. ¿Sí? Entonces, la renta neta antes, la renta neta antes de impuestos es de 5.050.590. ¿Sí? Porque no hay pérdida neta compensable. 2. Cálculo de las participaciones de utilidades. Entonces, tenemos que la renta neta antes de impuestos es de 5.050.590 y el porcentaje de traer es de 5%. Entonces, la participación de utilidades a repartir va a ser de 252.530, ¿sí? Que es el resultado de multiplicar el 5% a los 5.050.590. Como tercer punto, vamos a determinar los importes a distribuir, ¿no? Recordemos que los importes a distribuir se distribuyen 50% en base a los días laborados, efectivamente laborados, y el otro 50% en base a las remuneraciones percibidas. Entonces, el 50% se va a repartir por días efectivamente laborados, que es 126.265, ¿no? O mejor dicho, el 50% de 252.530. Y el otro 50% se repartirá en base a las remuneraciones percibidas. Cálculo de la participación de utilidades a repartir solamente para el colaborador número 1. Entonces, de acuerdo con los días efectivamente elaborados, lo que vamos a hacer es multiplicar los 126.265, ¿no?, por el número de días efectivamente elaborados por este trabajador entre el total de días efectivamente elaborados por el total de trabajadores. Y con ello vamos a obtener un resultado de 4.902. El otro 50% lo vamos a repartir teniendo en cuenta las remuneraciones percibidas. Y vamos a multiplicar los 126.265 por los 60.438, que es el total de remuneraciones percibidas por este trabajador número 1, sobre el total de remuneraciones percibidas por el total de colaboradores o trabajadores, que es de 1.845.283. Recordemos que todos estos datos están en el enunciado, ¿sí? Con lo cual vamos a obtener un importe de 4.135. El total de participación en utilidades a repartir al colaborador número 1 será en la suma de los importes hallados en base a los días efectivamente elaborados y en base a las remuneraciones percibidas, ¿no? Con lo cual vamos a tener un total de 9.037. ¿Sí? Entonces ahora veamos el archivo Excel. Vamos a compartir el archivo Excel y vamos a situarnos en esta primera pestaña. En la parte superior de esta pestaña Datos, vamos a ingresar los datos de la empresa y del representante legal, ¿sí? Como el nombre de la empresa, el RUC, el periodo, la dirección, el distrito, el nombre del representante legal, el DNI, el tipo de documento, el número de DNI y la fecha de pago de la participación de utilidades. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el fin? Bueno, estos datos nos servirán para que en las pestañas certificados, ¿no?, se tomen estos datos para imprimir el certificado correspondiente. Veamos
la pestaña certificado, ¿no? Como ustedes podrán ver ahí, el certificado ya jala directamente el nombre de la empresa, el RUC, la dirección, el nombre del representante legal y su DNI. ¿Sí? Además, está jalando también el certificado, o mejor dicho, el nombre del colaborador o del trabajador número 1. Como ustedes verán, jala los datos eh, de esta primera pestaña. Seguidamente, vamos a registrar la renta anual antes de impuestos, ¿no? En este caso es 5.050.590. El porcentaje a detraer, al lado derecho, tenemos los porcentajes de acuerdo con las actividades de cada empresa, y para la empresa de este ejemplo es 5%, ¿sí? Y automáticamente en la parte inferior obtenemos los dos importes que corresponden al 50% por los días efectivamente elaborados y el otro 50% por las remuneraciones percibidas. Luego, en la parte inferior, vamos a tener dos cuadros, ¿sí? Dos cuadros. Están estos dos cuadros, los cuales están relacionados con la pestaña días laborados, ¿sí? Están relacionados con esta pestaña. Y serán utilizados siempre y cuando nosotros queramos obtener los días efectivamente elaborados, teniendo en cuenta los días de falta o de vacaciones u otros días no considerados como laborados. ¿Sí? Debo comentar aquí que muchas empresas cuentan con un sistema de control de asistencia, por lo que fácilmente pueden obtener los días efectivamente elaborados, pero otras empresas no cuentan con este sistema de control de asistencia y prefieren controlar los días de falta, de vacaciones u otros días no considerados como laborados. Y ellos son los que tienen que utilizar estos dos cuadros, ¿sí? Entonces, el primer cuadro se alimenta de este segundo cuadro, ¿sí? El primer cuadro no vamos a ingresar nada, sino más bien vamos a ingresar datos en este segundo cuadro. Entonces, en la primera fila, vamos a ingresar en el mes de febrero, solamente si el año corresponde a un año bisiesto o no. ¿Sí? Porque el único mes que cambia, ¿no? Es el mes de febrero, de 28 y 29 días. En la segunda fila registraremos los días feriados que caen en día sábado. En la tercera fila registraremos los días feriados que caen los días lunes a viernes. En la cuarta fila registraremos la cantidad de sábados que tiene cada mes. Y en la quinta fila vamos a registrar la cantidad de domingos que tiene cada mes. Ingresando estos datos, ¿no? Automáticamente vamos a tener los días efectivamente elaborados bajo dos sistemas, ¿no? Tenemos el sistema 1, que es para trabajadores que trabajan de lunes a viernes, y el sistema 2 para trabajadores que trabajan de lunes a sábado. ¿Sí? Pero recuerden que solamente vamos a registrar datos si es que preferimos llevar el control de los días de falta, de los días de vacaciones u otros días no considerados como laborables. Porque si contamos con un sistema de control de asistencia, pues fácilmente vamos a tener los días efectivamente elaborados. ¿Sí? Ahora vamos a la pestaña días laborados. En la parte izquierda hay dos cuadros, ¿sí? Tenemos aquí. Este cuadro A
En este primer cuadro vamos a registrar los días de falta, los días de descanso médico, los días no considerados como laborados de forma detallada, ¿sí? De forma detallada. Si no lo tenemos de forma detallada, ¿no? Podemos registrar dichos días de forma global, y eso lo vamos a hacer en este segundo cuadro, ¿no? Aquí lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a registrar de forma global, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones se ha tomado en el año? ¿Cuántos descansos médicos en el año ha tenido? ¿No? ¿Cuántas faltas? Etcétera. Es importante tener en cuenta que solamente debemos registrar información en uno de de estos tres cuadros, ¿sí? En realidad hay cuatro, este que está de gris no lo vamos a tocar, pero en el primero de la izquierda y en el segundo, cualquiera de los dos vamos a, en cualquiera de los dos vamos a registrar, pero no en ambos, o en uno o en el otro, ¿sí? Porque si no la información se va a duplicar. En la columna CD, aquí vamos a tener los días efectivamente trabajados. Para ello, utilice el cuadro de la pestaña Datos, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo pero primero vamos a revisar este tercer cuadro, ¿no? De días efectivamente elaborados, y es el que ha utilizado la empresa del ejemplo, ¿sí? La empresa del ejemplo cuenta con un sistema de control de asistencia, por lo cual tiene tareado los días que ha elaborado cada trabajador. Para el caso del trabajador número uno, nos dice que corresponden a 244 días. ¿Sí? Que corresponden a 244 días. Esta empresa está bajo el sistema UNE, ¿sí? Es decir, trabajan de lunes a viernes. Entonces debió haber laborado 252 días, pero su sistema ha contabilizado 244. Es decir, que hay 8 días que no laboró. ¿Y por qué no laboró esos 8 días? Bueno, esos 8 días corresponden, ¿no? A un día de faltó en enero un día, y en el mes de octubre tuvo 7 días de vacaciones, ¿sí? Tuvo 7 días de vacaciones. Entonces, como ustedes verán aquí, claro, no se suma porque aquí le falta un dato más para que pueda sumar. Es que nosotros le colocamos que ese trabajador está bajo el sistema 01, S01, entonces el Excel aplicará la fórmula y me dice que tiene 244 días laborados, ¿sí? Que es lo mismo que el sistema IO. Pero como ustedes verán aquí, en esta columna CU, se están duplicando los días, ¿no? 244 por 2 es 488. Por eso es que solamente debemos utilizar uno de los cuadros, nada más. A, B o C, ¿sí? A, B o C, ¿no? Ahora, si es que no tenemos de forma detallada la información, podemos también colocarla de forma aquí global, ¿no? 7 días de vacaciones y un día de falta. Como ustedes verán, son 8 días, ¿no? Colocarlo ahí. Pero vamos a dejarlo. Claro, aquí también tenemos que colocarle eh, el sistema, ¿no? Para que Excel pueda aplicar la fórmula, ¿no? Es de 0,1 y vemos, bueno, acá dice 16 porque está tomando los días que hay aquí, ¿no? Ahora vamos a dejarlo en 0 para que nos sume.
Ya. Y ahora en este cuadro A, figura 0, y en este acumulado global, figura 8, ¿no? Con lo cual vamos a tener días efectivamente elaborados 244. Pero al igual, se va a duplicar aquí. Entonces, por ello, no debemos utilizamos el A, el B o el C, ¿sí? Ahora pasemos a las remuneraciones. Pero antes de ello, siempre es importante tener en cuenta los días que no son considerados como días laborados. Y para ello, al final del cuadro tenemos, ¿no?, el resumen de los días que se excluyen como días laborados. En remuneraciones tenemos también el detalle de las remuneraciones percibidas por cada trabajador en todos los meses, y al final tenemos el promedio, ¿no? El promedio anual, que nos va a ser útil para poder, para el tope o el límite de 18 remuneraciones mensuales. ¿Ya? También al final del cuadro vamos a tener los conceptos no computables para el cálculo de la participación de las utilidades. En este cuadro en esta pestaña de cálculo de PU, ¿no?, lo que vamos a hacer es ingresar los apellidos y nombres, el DNI, ¿no?, la cuenta de ahorros, el banco también. Esto es para que se llene la hoja de resumen, ¿no? Aquí está la hoja de resumen, ¿no? Está el nombre del trabajador, el DNI, la cuenta, el banco al que pertenece y el importe total a depositar, ¿sí? Y automáticamente, llenando la información del DNI, va a jalar de las pestañas días laborados y remuneraciones la información, y vamos a obtener la información correspondiente, o mejor dicho, el importe automáticamente de la participación de utilidades, ¿no? Recuerden que en la diapositiva habíamos calculado, en base a los días laborados, el trabajador número 1 iba a percibir 4.902, en base a las remuneraciones percibidas, iba a obtener 4.135 y un total de 9.037, ¿no? Como total de participación de utilidades a distribuir a este trabajador. Y bien, esto ha sido todo por hoy, estimados colegas.